Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Llegó la hora. Línea 1 comienza a través de Radio USACH 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta. Pero usted también nos puede seguir por diariousach.cl, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Así no se pierde nada. Daniela Figueroa Videla. Así es, Alejandro Guillé Álvarez. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Feliz invierno. Hoy día podemos decir que se siente invernal. Rico, Al menos la humedad, bien. ¿no? 7. ¿Sí? ¿Te gustó? Me gusta, 7 grados. Pero igual acá había un banco como de niebla bien así arraigado en la estación central. ¿Y el banco trae algo más que humo? No sé. No, Me gustan los bancos. Qué humedad. ¿Te gustan los bancos? ¿Cómo estaba Peñalolén anoche? Estaba despejado. Ayer estuvo con mucha bruma, pero hoy día no estaba tan brumoso, pero tampoco tan despejado. ¿Notaste la diferencia cuando llegaste acá a Estación Central, no? De que estaba más cerrado No, es que acá. venía dentro del auto. Entonces, Ya. No te diste cuenta. Es que allá no hay metro, pues. No voy a salir a esperar la micro que pasa 2 horas después. Yo por el frizz de mi pelo sentí la humedad. Pero bien decías, Alejandro, mira, no está tan baja la temperatura. 7 grados tenemos a esta hora, totalmente cubierto y con neblina. Era que no, 100% de humedad. Y la máxima prevista para esta jornada de jueves 24 de julio va a ser de 14 grados. Mañana viernes 25, 15 grados la máxima, mínimo 4 y va a haber nubosidad parcial. Mira, no está el pronóstico de al menos gota de lluvia, como habíamos conversado con el meteorólogo acá. Nosotros dale con pronóstica de lluvia y dale con pronóstica de lluvia. Y este es el julio más seco de que yo recuerde. Y además nieve a la mitad de lo que es promedio. Vamos a tener un verano terrible. ¿Dónde vamos a sacar agua? Pensando lo que sucede en Europa con estas olas de calor, sí, yo creo que no tenemos muy buen pronóstico tampoco en la estación estival acá en el hemisferio sur. Vamos con las callecitas. Simple, ¿Cuál? Desalinización de agua de mar para los bordes costeros y el agua de la cordillera queda para los valles. Y la agricultura y abastecimiento potable en las ciudades que están más hacia la cordillera. Eso a lo largo de Chile porque el cambio climático es verdad, pero si estamos hablando y no pasa absolutamente nada, ¿qué diablos? ¿Qué diablo? Ya. Vamos con las callecitas de Santiago, Ale, ¿te parece? ¿Tiene un no sé qué? No. Ay, tiene un no sé qué, como tránsito lento. Ese es el no sé qué que tiene. La ruta 78 hacia Santiago, entre el kilómetro 17 y 10, debido a flujo vehicular aumentado, así que considerar tiempo extra, sobre todo en el desplazamiento de la comuna de Maipú. También Transporte Informa da cuenta de semáforos apagados en las calles Nonatocó con Peral, esto en la comuna de Puente Alto, también en Neptuno con Carrascal, aquí muy cerca, en Quinta Normal, y en Santa Rosa con Colegio Uneus, en la comuna de La Pintana. En esos 3 puntos no está funcionando el semáforo, así que manejar a la defensiva. Eso es lo principal a esta hora y vamos con la pregunta del día. Con la restricción. Sí, primero. Siempre hay restricción. 2 y 3 con sello verde antiguo y sin sello verde 4, 5, 6 y 7. Así es. ¿Y dijo pregunta el día? Sí, ¿te parece? Vamos. Ya, vamos. La alcaldesa de San Miguel, que fue recién electa, ella Judy, una de sus decisiones es que hay que cambiarle el nombre a la calle Salvador Allende, que antiguamente se llamaba Salesiano. Y que vuelva a llamarse Salesiano. Ya, y ella quiere que vuelva a llamarse Salesiano. ¿Cuál es su opinión? Es una medida estrictamente política. No es correcto hacerlo. O tercero, no es relevante, Darwin. Así es. Lo puedes responder en nuestra cuenta de Instagram, tanto de @RadioUSACH como @SantiagoTV. Dicho eso, vamos con las principales noticias de esta jornada cuando son las 7:35. Titulares en Línea 1. Desde la Fiscalía Metropolitana Oriente se confirmó la detención de un nuevo imputado por el homicidio de José Reyes Osa, empresario conocido como el Rey de Meix. Aunque el ente persecutor no reveló la identidad del detenido, se trataría del autor intelectual del crimen, quien tendría nacionalidad chilena. Según información preliminar, las audiencias del caso se llevarán a cabo este jueves. El séptimo juzgado civil de Santiago determinó que los herederos del dictador Augusto Pinochet deberán restituir más de 16 millones de dólares reclamados a través de una demanda del Consejo de Defensa del Estado. El mencionado tribunal acogió la acción judicial que apunta a 15 personas que son parte de la descendencia de Pinochet, además de la fallecida viuda Lucía Iriart.
La Fiscalía Regional de Los Ríos logró la detención de 3 integrantes de un órgano de resistencia territorial, identificado como Liberación Nacional Mapuche, imputados por su presunta participación en 2 atentados incendiarios de alto impacto ocurridos en el año 2021 y 2022 en la región. Los sujetos serán formalizados este jueves en los juzgados de garantía de Panguipulli y Mariquina. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, presentaron el informe de finanzas públicas del segundo trimestre de 2025 ante la Comisión de Hacienda del Senado, que actualiza las proyecciones macroeconómicas y fiscales para el año en curso y para el mediano plazo, que contempla 2026 a 2029. Las autoridades enfatizaron la magnitud del ajuste fiscal, proyectado en 1,5 puntos del PIB. Además, indicaron que Chile mantiene la perspectiva de crecer 2,5% este año, pese al impacto de las medidas arancelarias de Donald Trump. El presidente Gabriel Boric difundió una carta que le envió su homónimo de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, en la que solicita apoyo para gestionar un alto al fuego en la Franja de Gaza y el ingreso de ayuda humanitaria. Exigimos que el gobierno de Israel detenga el genocidio que está llevando a cabo, incluso generando que todos los días palestinos y palestinas mueran de hambre, entre ellos niños, o siendo asesinados en las filas donde desesperadamente buscan recibir la poca ayuda que puede entrar a Gaza, o incluso en los templos, expuso el mandatario en su cuenta de X. Un grupo de expresidentes de la democracia cristiana salió a respaldar al actual presidente del partido, Alberto Undurraga, en su negativa a apoyar a la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara. A través de una carta, Andrés Saldívar, Carmen Frey, Ricardo Noazábal, Carolina Goich, Jorge Pizarro y Juan Carlos Latorre expresaron su apoyo a la postura del diputado. Y este mensaje llega justo antes de la Junta Nacional de la ADC, que se va a realizar este sábado 26 de julio, y en la que se definirá si la colectividad entrega o no su respaldo a la ex ministra de Trabajo. Un avión de pasajeros con más de 40 personas a bordo se estrelló en la región rusa de Amur, situado en el este del país euroasiático, según han confirmado las autoridades, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles sobrevivientes. Asimismo, se ha afirmado que la aeronave pertenecía a las aerolíneas Angares Airlines. 7:37. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. En una semana marcada por la cumbre Democracia Siempre, un estudio revela cómo perciben los chilenos nuestro sistema político. La encuesta Democracia UDP Feedback de julio muestra que un 68% de los consultados sigue considerando que este modelo de gobierno es preferible a cualquier otro. No obstante, más de la mitad se declara insatisfecho o muy insatisfecho con su funcionamiento en el país. Y vamos a conversar de este tema con quién, Alejandro Guillén. Con Juan Pardo, director de Feedback, que ya lo tenemos en línea. Juan Pardo, bueno, don Juan, buenos días. Juan, sociólogo de la Universidad de Chile y investigador senior, con más de 25 años de experiencia. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, bienvenido a Línea 1. Buenos días, ¿cómo están, Daniela, Alejandro? Muy bien. Muchas gracias por el contacto. Al contrario, a usted por la generosidad de compartir los resultados de esta investigación que mide cómo está nuestra democracia, porque todos hablamos de democracia, pero cada día está más devaluada. La encuesta que ustedes hicieron, con un 53% de los chilenos insatisfechos con la democracia, yo me imagino que estará golpeando seriamente a los partidos de derecha, de centro, de izquierda, de la ultra y de la no ultra. Pero parece que no es tan así. Mira, esta situación actual es la consecuencia de más de una década de descreimiento o desconfianza en las instituciones del país. El estado actual de la satisfacción con la democracia obviamente convive con la certeza que tienen los chilenos de que el sistema no ha logrado resolver los problemas más apremiantes de los chilenos. Y por lo tanto, si bien es cierto, la gente confía en la democracia como sistema preferible, esto convive con altísimo grado de insatisfacción por las demandas no resueltas.
Juan, en ese sentido, tú señalabas en El País, una entrevista que te realizó Rocío Montes, que acá hay una profunda frustración funcional. No es el rechazo al principio democrático, sino cómo se ha aplicado. ¿No puedes hacer la bajada y también, no solo en términos cualitativos, sino también cuantitativos respecto al estudio que realizaron? Sí, esa afirmación justamente se refiere a la idea de que el sistema democrático no ha logrado resolver las demandas más acuciantes que tienen los chilenos, especialmente en tres ámbitos que son muy nítidos. El primero, obviamente, es el combate contra la delincuencia. El segundo, un hecho que ha tomado notoriedad en los últimos meses, es el aumento de la percepción en la corrupción. Y en tercer lugar, con diferencias regionales bastante marcadas, el tema del control de la inmigración. Estos tres temas hoy día son los que están marcando la agenda de preocupación de los chilenos, y justamente es esta demanda que le hacen al sistema democrático la que tiene estos niveles tan altos de insatisfacción con el sistema. Ahora, Perdón. una consulta solamente apelando a la historia. ¿Mm? Recordando, en el año 52 son las elecciones presidenciales, gana la reelección en General Ujú. Ibáñez, con el lema La Escoba, Ah, para sí, barrer con los exacto. sinvergüenza. Esto de la mala fe o la mala confianza, la mala imagen de los partidos políticos y de los políticos, parece que es un rasgo nacional. Probablemente también en el extranjero, aunque en menor medida, pero en Chile no es para nada nuevo. ¿Qué es lo que hay ahora que lo hace diferente a esa desconfianza de la ciudadanía frente a la clase política? Porque en el fondo, más que el partido como una entelequia, es la clase política. Sí, correcto. Pareciera que en 75 años de historia no ha cambiado mucho la percepción de los chilenos que tienen sobre los partidos políticos. Aquí se da una paradoja porque la gente eh, cree que efectivamente los partidos políticos son indispensables para el funcionamiento de la democracia. Sin embargo, si uno pregunta más en detalle sobre cómo se perciben a los partidos, obviamente que la gente común y corriente persigue a esta estructura de organización partidaria como básicamente lugares donde se están repartiendo el poder, lugares donde se deciden situaciones para los chilenos entre cuatro paredes, y esto ha llevado justamente a esta paradoja, donde la gente cree que los partidos son importantes para la democracia, pero tiene muy baja identificación. Solo un 8% de los chilenos tienen una alta identificación con los partidos políticos. La gran mayoría no tiene ninguna adscripción a los partidos. Quiero sacarte un poquito del estudio, ya vamos a volver a otros datos duros, Juan Pardo, pero quiero preguntarte cómo tú ves y percibes este encuentro, esta cumbre que se realizó, no solo del alto nivel, ¿no? Con estos mandatarios afines también, por supuesto, al actual gobierno del presidente Boric, sino la arista también más ciudadana, con algunos intelectuales y el Festival de Democracia, que estuvieron presentes reflexionando esto. Porque se habla finalmente de la derecha o ultraderecha o el llamado poder reaccionario frente a la crisis de la democracia. ¿Qué sientes tú que está pasando con la izquierda a propósito de la democracia? O sea, democracia e izquierda, y con todos los principios de justicia social, con un Estado de derecho y con, lo vemos hoy, insatisfacciones en el tema social. ¿Haya una autocrítica? ¿Tú sientes que estamos muy lejos, no solo de dar respuestas, sino incluso del verdadero diagnóstico de las causas de estos datos que recoge Democracia UDP Feedback? Sí, efectivamente, yo creo que hay una distancia sideral, pero yo quisiera explicar que el concepto izquierda y derecha es más bien una categoría funcional que una categoría ideológica para Ya. que la gente utiliza para identificarse políticamente. Yo pienso que actualmente esta distinción entre izquierda y derecha es meramente funcional. La gente no, de verdad, si uno mira con detención los datos, se da cuenta de que la gran mayoría está moviéndose dentro del espectro del centro político. Ahora, yendo a tu pregunta en concreto, creo que hay consenso
de que es importante proteger la democracia. Sin embargo, nuevamente nos enfrentamos a una situación muy particular, porque la pregunta es, ¿qué significa la democracia hoy día? A la luz de los últimos hechos del año 2025, pareciera que se ha redefinido completamente lo que nosotros entendemos por democracia, particularmente por lo que está ocurriendo a nivel global. Ya no, creo que es difícil hablar, entre comillas, del concepto de democracia, porque este concepto está en reestructuración, por así Mm. decirlo, ¿eh? Profesor, a propósito de ese tema, perdón, a mí me gusta la historia para hablar de estas Sí, cosas, para poder entender está esto. perfecto. Cuando yo era joven, nosotros decíamos no a la democracia burguesa, no al Estado oligárquico, no al imperialismo yanqui. Y ahora la izquierda reivindica todas esas banderas y la derecha es la que está, que la democracia está fracasada, que vamos a una actitud de crítica al Estado, de achicarlo, ojalá terminar con él en lo posible, o que tenga pocas atribuciones, pocas facultades. O sea, se nos dio vuelta el discurso para ambos lados. ¿Qué hay detrás? Sí, acá hay algo que es muy evidente. Los sectores más conservadores, los sectores más de derecha, han agitado por años las banderas del miedo, básicamente a partir del fenómeno de la delincuencia. Y si uno hoy día le pregunta a las personas qué tipo de régimen tiene mayor eficacia para combatir los problemas que más aquejan a los chilenos, como son delincuencia, inmigración y corrupción, la gente cree que mayoritariamente un sistema autoritario tendría mayor eficacia para hacer frente a estos problemas. No es, yo diría, nuevamente insisto, no se trata de una perspectiva ideológica, sino más bien de alguna manera refleja cierto grado de frustración que tienen los chilenos con la idea, digamos, de el sistema democrático donde se respetan los derechos y las garantías de todos los ciudadanos. Pero al parecer los ciudadanos sí están disponibles para alguna aventura no democrática cuando estos problemas, en particular el problema de la delincuencia, copan toda la agenda. Estamos conversando esta mañana con Juan Pardo, director de Feedback, a propósito de la reciente encuesta Democracia UDP Feedback en relación a la democracia. Cuando estamos hablando de este porcentaje altísimo que tú mencionabas, ¿no?, que la mayoría de la gente prefiere un régimen autoritario en relación al combate a la delincuencia, con un 52,8%. Primero preguntarte de las medidas cuando se habla de los estados de excepción, por ejemplo, que estarían de acuerdo de que se aplicara en una gran mayoría, pero sin restringir los derechos individuales. O sea, como que, bueno, pedir no hay engaño, porque finalmente la figura no funciona así. Hay diferencias en esta percepción del autoritarismo, si tú quieres, entre hombres y mujeres o grupos etarios, si no puedes hacer ahí un zoom más demográfico o sociológico propiamente tal. Sí, sí, por supuesto. Hoy día, si miramos los datos por estas variables sociodemográficas, vemos que el grupo que está más propenso a aceptar cierta restricción en las libertades individuales como para combatir estos problemas, responde a un perfil muy nítido. Son principalmente hombres de sectores socioeconómicos más bajos y gente de mayor edad. En contraposición, la gente que está más alejada de esta idea son los jóvenes, las mujeres y las personas que tienen mayor nivel educacional. Ahí claramente hay un contraste, hay una tensión social que se traduce en esta distancia entre sectores de la ciudadanía que están más o menos disponibles para sacrificar cierto nivel de garantías individuales. Bueno, la verdad que la gente con menos recursos, que vive en condiciones más precarias, poco tiene que reclamar o reivindicar de un Estado que los tiene abandonados, por eso que entró el crimen organizado y el narcotráfico a las poblaciones, porque ahí llega el crimen donde no está el Estado. Eso es una vieja lección. Por lo tanto, la experiencia de vida no es la de una clase media que mal la democracia le funciona, que tiene espacio de libertad
Y lo que estamos viendo en Chile es que la izquierda tradicional, o lo que entendemos por izquierda, progresismo, llámenlo como queramos, se alejan del ciudadano, del que no triunfó en la globalización, y representa más bien a esa clase media exitosa. Y se queda ahí un vacío de representación que está aprovechando el populismo, sobre todo de extrema derecha, aunque también algunos populismos de izquierda que también los hay. Entonces, ¿cómo se está moviendo el ciudadano, la ciudadana, sobre todo de menos recursos, frente a un Estado que no les resuelve los problemas finalmente? Seamos honestos. Sí, la verdad creo yo que tenemos un gran desconocimiento de cuáles son los factores que movilizan a este, entre comillas, electorado más despolitizado. Estamos ante una situación muy inédita en la política chilena. Nos enfrentamos a unas próximas elecciones presidenciales con voto obligatorio, inscripción automática, una situación que no habíamos vivido antes, y esto significa básicamente, en comparación a las elecciones del 2021, que aproximadamente unos 6 millones de electores vienen a votar a esta elección, pero desconocemos completamente qué piensan y para dónde pueden decidir su voto este gran porcentaje de electores. Según estudios internacionales, se trata de gente que incluso podría llegar a decidir su voto a último minuto. No sería raro de que nos encontráramos con sorpresa, no tanto en la elección presidencial, donde yo diría que está más o menos claro que hoy día vivimos un momento hegemónico de derecha, por así decirlo, pero a nivel de las parlamentarias podríamos tener un resultado muy inesperado. Juan, solo para terminar y volviendo a tu entrevista en el diario El País, cuando tú señalas que va a ser el pragmatismo antes que la fidelidad doctrinaria el factor decisivo de la presidencial, esto podría ser una señal, ¿no?, que le da un punto, sobre todo a Janet Jara, ¿no?, donde marca mucho, define o genera anticuerpos en algún sector de la sociedad, el comunismo, o llamado anticomunismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la figura de José Antonio Kast o la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei? ¿La tienen vinculada, ya que estamos hablando, sobre todo Kast, de la ultraderecha, a este sector, comillas, ideológico, o más bien lo tienen como un hombre o una figura, un candidato más pragmático? Mira, se da la curiosidad de que hoy día, producto de la alta fragmentación que tienen las candidaturas de derecha, tanto Kast como Matei parecen ser personas mucho más sensatas de lo que eran antes, digamos, de la emergencia de figuras como Kaiser, por ejemplo, que de alguna manera se ha apropiado del discurso de extrema derecha. Y lo que vemos hoy día, observamos tanto en la estrategia de campaña de José Antonio Kast como de Evelyn Matei, que parecieran representar más bien valores moderados de centro, cuando en la práctica de verdad representan igual a la derecha tradicional. Estamos justamente en un momento de mucha incertidumbre y mucha redefinición de lo que significa ser hoy día de izquierda o de derecha o opositor o partidario. Son categorías meramente funcionales que no van a resolver la elección en función de si tú adscribes o no adscribes al gobierno de turno. Simplemente la gente lo que está buscando es alguien que resuelva los problemas más importantes que tienen los chilenos. Ahora, también nos enfrentamos a la situación de que estos problemas, que son realmente problemas estructurales y no son exclusivos de Chile, son muy difíciles de resolver incluso en un periodo completo de gobierno. Por lo tanto, hay que tener cuidado ahí de que las promesas de solucionar rápidamente estos problemas pueden caer en un desencanto muy rápido, y así como estar hoy día con alta favorabilidad entre los votantes, el día de mañana podrían caer completamente. O sea, la alternancia claramente es la práctica, ¿no?, que se está dando también, no solo en Chile, como tú bien señalabas, ¿no? Voto castigo, más el que voto voto castigo, claro, ideológico. exacto. No hizo bien la pega, ya vamos al otro sector, probemos, ¿no?, el otro candidato. Bueno. Por supuesto, pero... Sí, termina la idea. Sí.
No, la idea de que si la gente no encuentra las soluciones rápidas que esperaba, esto podría desatar altísimos niveles de frustración social y no sería raro que enfrentáramos una situación similar al 18 de octubre del 2019, producto de esta frustración de la población. Fuertes declaraciones. Muchas gracias, Juan Pardo, director de Feedback, a propósito de esta encuesta que salió ahora el mes de julio, Democracia UDP Feedback. ¿Viene una en agosto? ¿He de entender? Sí, bueno, yo quería contarles también de que este proyecto Democracia UDP y Feedback viene desde el año pasado, 2024, y esperamos realizar más encuestas a fin de año y también durante el próximo año sobre el mismo tema. Perfecto. Muchas gracias, Juan Pardo. Un abrazo. Muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes. Chao. Muchas gracias. Buen día. Buenos días. 7:55. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Ay, mi Dios. Hay una demanda autoritaria creciente en la medida que las instituciones no funcionan. Por mucho que la gente diga, valoro la democracia, pero como no resuelve el problema, estoy dispuesto a ir cediendo libertad y garantía. En el mundo de la gente más vulnerable hay mayor disposición a ceder porque igual tampoco acceden a los beneficios de la institucionalidad. Pero en sectores medios son los que se empiezan a asustar más e incluso sectores más bien acomodados que ven que las instituciones ya no funcionan. Y al frente de ello yo empiezo a estudiar cosas que están pasando todos los días y que las hemos ido comentando y no las quiero dejar pasar algunas. Debido al caso del sicario, bueno, cayó la chaucha porque en el Carabinero, en el Ejército, en la FACH, en el Poder Judicial, en todas partes, escandalera tras escandalera y los narcos ganando. Esa es la realidad. Entonces se trató de hacer una reunión ahí, convocaron los parlamentarios cumpliendo sus funciones, para eso están, tratar de juntar a todos estos organismos para tener un balance de lo que está pasando, podría haberse declarado incluso oro secreta, pero haber manejado información para acelerar el manejo de la agenda y saber por dónde hay que avanzar en lo que refiere al Congreso, en lo que refiere al gobierno y a las propias instituciones. Y concurrieron, pero no concurrió la Corte Suprema. El Poder Judicial también fue invitado. Y su presidenta, Gloriana Chevesich, de quien tengo la mejor opinión y no termino de decir lo que es que comento, porque quiero separarla. No fue, ni envió a nadie, pero no por una decisión personal. Ojo, el Pleno, lo dijo ella, el Pleno decidió que están en investigaciones en curso, por lo tanto, es suficiente para que esas investigaciones diludicen todos los hechos y se ponga en conocimiento de la opinión pública y obviamente de las autoridades pertinentes y emergerá la verdad. Voy a sacar a Gloriana Chevesich. Ella hubo y participó en reuniones con los otros poderes del Estado en medio de esta crisis y según trascendió en la prensa la reprocharon sus compañeros ahí en la Corte Suprema por haber ido, porque comprometían la independencia del Poder Judicial. Primero, el Poder Judicial hoy día no es independiente porque se lo están capturando el narcotráfico. ¿Qué clase de independencia es esa? Segundo, no estamos en una reunión académica para conversar entre poder y el Estado. Estamos en una situación crítica, se está cayendo a pedazos la justicia, se están permeando las Fuerzas Armadas y Policiales y los señores jueces siguen sentados ahí sin entender nada. Demasiado tiempo fuera de los tribunales con los problemas reales, demasiado desvinculado a la calle, demasiado desvinculado a lo que pasa en los tribunales en todas las instancias. Entonces ya nada los horroriza, nada los afecta y a los grandes problemas nuevos, como esta ofensiva del crimen organizado, siguen como que nada pasara. Son de una irresponsabilidad donde la falta de criterio, la falta de inteligencia para entender lo que está pasando, llega a amenazar la seguridad de nuestras instituciones. ¿Cómo no van a ir si es evidente lo que pasó en el tribunal? No vayan a entregar información confidencial de una causa, porque eso no le están pidiendo. Lo que están pidiendo es qué van a hacer para parar esto. ¿Qué hacen con aquellos jueces que toman estas decisiones tan extrañas? Porque hablan de sumarios que nadie conoce, de sanciones que nadie conoce, y siguen echando bajo la alfombra lo que está pasando en el Poder Judicial, que no es excepción, si esto está pasando en todas las instituciones y órganos del Estado. Pero los otros por lo menos
Fueron, dieron la cara, hay voluntad, empieza a notarse. Claro, tratan de correrse, pero finalmente se abren. Mire, Poder Judicial, al comienzo del primer gobierno de Sebastián Piñera, se opuso terminantemente cuando se planteó la idea de crear un observatorio de la justicia, con fines académicos, para dar orientación a qué reforma había que hacer, ver dónde están las fallas. Se opusieron terminantemente, entienden la autonomía del Poder Judicial a rajatabla. Les da lo mismo lo que está pasando en el país, les está dando lo mismo lo que está pasando en los tribunales. Simplemente quieren protegerse con una actitud corporativa que los está destruyendo. Si eso es lo que no logran entender, cuando se plantean estos temas, es para salvar, para limpiar las instituciones, no para destruirlas. Pero claro, a lo mejor se deja en evidencia la incapacidad y la incompetencia, y muchos tienen que irse. Es evidente. Y cada día más me doy cuenta que no hay caso. Las instituciones en Chile tienen una enorme resistencia a cambiar, a modificar, a hacer autocrítica a sí mismos y a transparentar los procesos. Siguen ignorando la realidad en forma dramática para el momento que viven. Yo espero que esto termine, por el bien del Poder Judicial. Y vuelvo a insistir, esto fue una decisión del Pleno. Un conjunto de señores asustados, apernados y que están haciéndole un daño tremendo a la justicia con esa actitud de no querer colaborar ni asumir la realidad. Ha dicho Alejandro. El tribuno. El tribuno. Está buena eso, ya. Vamos a una pausa, son las 8:01, ya regresamos a Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana y 1 minuto. ¿Sabías que en Santiago existe una red de parques urbanos administrados por Parquemed y que están pensados para ti? Disfruta de estos espacios llenos de vida, deporte, cultura y naturaleza que conectan barrios y familias. Te invitamos a recorrerlos, descubrir sus actividades gratuitas y hacerlos parte de tu vida diaria. Encuentra tu parque más cercano en www.parquemed.cl y en nuestras redes sociales @parquemedminbu. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio USACH. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. Las influencias culturales. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y Santiago Televisión. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. Desde la Fiscalía Metropolitana Oriente se confirmó la detención de un nuevo imputado por el homicidio de José Reyes Sosa, empresario conocido como el Rey de Mex. Según consigna TVN, se trata de Wilson Verdugo Díaz, de 56 años, quien está acusado de ser el autor intelectual del asesinato. La información preliminar señala que las audiencias del caso se llevarán a cabo este jueves. El gobernador de Arica, Diego Paco, propuso que se active una policía fronteriza con facultades para utilizar armas. La autoridad apuntó a un cambio estructural en la organización de las entidades relacionadas con la seguridad, señalando que cumplamos todas las normas que haya que cumplir,
Pero estos criminales no pueden seguir operando desde nuestras cárceles con fronteras débiles, donde además cualquiera puede entrar y salir. El séptimo juzgado civil de Santiago determinó que los herederos del dictador Augusto Pinochet deberán restituir más de 16 millones de dólares reclamados a través de una demanda del Consejo de Defensa del Estado. El mencionado tribunal acogió la acción judicial que apunta a 15 personas que son parte de la descendencia de Pinochet, además de la fallecida viuda Lucía Iriart. Los ahorros de toda una vida. Bueno, según la Dirección Meteorológica de Chile, el pronóstico de lluvias para la región metropolitana partirá durante la noche de este jueves en sectores como Melipilla y Curacaví y seguirán hasta la mañana del viernes, y además se espera para la próxima semana hasta 4 días seguidos de lluvia en Santiago, que arrancarán desde el lunes 28. Ahí está la lluvia entonces. O sea, viene. Un grupo de expresidentes de la democracia cristiana salió a respaldar al actual presidente del partido, Alberto Undurraga, en su negativa a apoyar a la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara. A través de una carta, Andrés Saldívar, Carmen Frey, Ricardo Ormazábal, Carolina Goich, Jorge Bizarro y Juan Carlos Latorre expresaron su apoyo a la postura del diputado. Y este mensaje llega justo antes de la Junta Nacional de la ADC, que se va a realizar este sábado 26 de julio y en la que se va a definir si la colectividad entrega o no su respaldo a la exministra del Trabajo. El presidente Gabriel Boric publicó una carta que le envió su homólogo de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, en la que solicita apoyo para gestionar un alto al fuego en la Franja de Gaza y el ingreso de ayuda humanitaria. Comillas, exigimos que el gobierno de Israel detenga el genocidio que está llevando a cabo, incluso generando que todos los días palestinos y palestinas mueran de hambre, niños incluidos, o sean asesinados en las filas donde desesperadamente buscan recibir la poca ayuda que puede entrar a Gaza, o incluso que se encuentran en los templos, dijo el presidente en su cuenta de X. 8:06. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. El voto extranjero. Oh, mi Dios. Dicen, ¿no? Vamos a ver qué pasa, que sería decisivo en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre. Y así lo dio a conocer el CERVEL tras publicar el padrón electoral provisorio que indica que hay más de 800.000 personas extranjeras habilitadas para sufragar, lo que representa un 5,61% del total, que supera los 15 millones. Hace algunos días la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general una reforma que establece una multa por no votar para los y las ciudadanas chilenas, excluyendo totalmente a los electores extranjeros. Sin embargo, no se descarta que haya nuevas negociaciones orientadas a restringir el voto de personas migrantes en la elección presidencial. De este tema, ¿con quién vamos a conversar? Con el diputado y presidente de la Comisión de Gobierno e Interior, Rubén Oyarzo, del Partido Radical. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Buenos días, diputado. Muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Mire, me llama la nota esta que dice que 886.000 extranjeros están habilitados para votar. Solamente quiero plantear problemas. Chile y Uruguay son los únicos países donde un extranjero que no tiene la nacionalidad, no adquirió una nacionalidad al país que llegó, puede votar en todo tipo de elecciones. En todos los países restantes votan en elecciones locales, pero no en presidenciales. ¿Por qué en Chile, con este enorme flujo migratorio, con las tremendas dudas del origen y antecedentes del migrante, y donde muchos ni siquiera están bien identificados, porque nos encontramos con sorpresa, pueden terminar decidiendo las elecciones presidenciales en Chile? Ante eso, ¿qué dicen en la Cámara de Diputados? Es una anomalía eso, o sea, efectivamente somos de los pocos países en el mundo que permite que el voto extranjero pueda elegir presidente o presidenta de Chile, y eso no corresponde. Hoy día vemos que el padrón aumentó a casi 800.000 personas y casi 300.000 personas de ellas son venezolanas. Entonces, y se puede especular también que en menos de un año el padrón aumenta a 2 millones de personas. Entonces tenemos un hecho que es anómalo, que es raro, que no va con los países del primer mundo en la legislatura, y que yo creo que hay que dar la discusión en Chile. En la Comisión de Gobierno Interior vamos a tramitar, y va a partir el 5 de agosto, la reforma que pone multas para los ciudadanos y ciudadanas chilenas, es decir,
todos aquellos que son chilenos y chilenas y extranjeros nacionalizados chilenos y chilenas, pero no estos extranjeros que ni siquiera tienen la permanencia definitiva y que pueden votar hoy día. Incluso más, perdona, pueden tener residencia, salir de Chile y votar desde el extranjero, si seguimos así, o volver a Chile para votar, porque ellos no están en los registros de chilenos. Y esto es raro, porque los chilenos que están viviendo en el extranjero no pueden votar en todas las elecciones. Entonces le ponen restricción a los chilenos, pero no se le pone restricción. ¿Qué es lo que hay de fondo? Extranjero. Tomando las palabras de Alejandro Guillet, diputado Oyarzo, sobre todo de algunos sectores que creen que podrían contar, porque esto no es un tema de, no sé, de buenismo, ¿no? Yo creo que es un tema que tiene sus intereses electorales. O sea, es que yo creo que hoy día el padrón no se puede cambiar. El padrón quedó definido para las elecciones que vienen. El CERVEL ya dijo que eso es inamovible. Y aquí yo creo que lo que hay que dar la discusión es sobre actualizar la legislación sobre las elecciones. No puede ser que solamente 2 países, como decía Alejandro, puedan votar extranjeros en todas las votaciones, eligiendo presidente o presidenta de la República de Chile. Entonces, yo creo que es una legítima discusión. Yo creo que hoy día tenemos que darla independiente, que no va a afectar a las elecciones actuales. Lo que sí va a afectar a las elecciones actuales es la multa. La multa. Y ahí también la diferencia entre chilenos y migrantes. Justamente, ¿por qué? Porque esa es la que tiene mayor consenso. Los chilenos y chilenas debemos elegir al presidente o presidente de Chile, pero no los extranjeros. Entonces, ¿por qué más encima darle multa al sector que es más vulnerable de nuestro país? Bueno, en todo caso, para precisar, Uruguay le reconoce, igual que Chile, el derecho a voto, pero con 15 años en la residencia. En Chile 5 años. Y mire lo que ha pasado en 5 años, el país cambió. Usted va a cualquier parte y es otro Chile, o sea, lo ves en la calle. El tema está en que no pueden todavía, entiendo, ser elegidos en ciertos cargos, por ejemplo, presidente de la República, pero si se le está reconociendo a pleno derecho y se dice que todos son iguales, están abriendo el camino para que terminen presentando candidatos a muy pronto andar, ¿no? La dinámica legislativa llevaría eso. Y por eso yo creo, Alejandro, que debemos dar esta discusión hoy día, debemos darla, porque esto no es un tema de izquierda o de derecha, es un tema de soberanía. Además, tú en Italia, por ejemplo, hay muchos chilenos que ya más de 20 años, que pagan impuestos, pero que no pueden pagar, no pueden votar para presidente, pero sí pueden votar, por ejemplo, para las elecciones locales. Ahora, ¿cuándo se zanja esto? Yo creo que aquí la discusión es que hay que restringir el voto extranjero para las presidenciales, pero sí que puedan elegir alcalde, sí que puedan elegir gobernador. Usted decía, diputado Oyarzo, que se van a reunir el 5 de agosto, si no me falla la memoria lo que acaba de señalar, y en consideración a la multa, que ya se estableció al menos los montos, entre 34.000 a 340.000 pesos, porque son porcentajes de la UTM. ¿Cómo se va a zanjar? Porque estamos a la vuelta de la esquina de estas elecciones de noviembre. O sea, el 5 de agosto vamos a invitar a la presidenta del CERVEL para que nos dé la opinión del tema de la multa. Pamela Figueroa. Y el 12 de agosto, en la Comisión de Gobierno Interior, y el compromiso que está, es que vamos a poner en votación el proyecto de ley. De hecho, así lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados, que lo dio a conocer el día de ayer, en el cual destacó que hay un acuerdo, que hay una conversación para que el 12 de agosto se esté votando este proyecto de ley. 12 de agosto. Perfecto. Correcto. Ahora, en este escenario, ¿cuáles son los argumentos que se tienen? Porque aquí yo he hecho presente que estamos teniendo serios problemas con la identificación de muchos extranjeros, particularmente de Venezuela, para ser preciso y no disparar al voleo. Los casi 300.000 venezolanos exactamente. Que ya pueden votar. Y como el plazo de residencia en Chile es de 5 años, no de 15, como en Uruguay, que tiene en general el principio de que todos voten, y sin necesidad de nacionalizarse, porque en otra parte se nacionalizan. Acá, como digo, se puede dar la paradoja que esté entrando gente, y después salir y después venir de vuelta a votar. O sea, aquí puede pasar cualquier cosa y eso también es un tema de seguridad. ¿Se ha abordado desde el punto de vista de lo que representa este hecho como seguridad nacional?
Obvio. Y, por ejemplo, esto es paradójico, porque, por ejemplo, la derecha quiere restringir el acceso a los extranjeros, quitarle beneficios a los extranjeros, pero le otorga todo el beneficio para que puedan votar. Llama la atención porque es una contradicción eso. Y aquí hay un tema de seguridad también, un tema de quién elige al presidente o presidenta, porque imagínate, hoy día son 300.000 venezolanos, casi 800.000 extranjeros que pueden votar, pero en menos de un año esa cifra, como es voto obligatorio y la inscripción es automática, puede duplicarse fácilmente. Y ya estaríamos hablando de cerca de 2 millones de personas que podrían elegir presidente o presidenta. O sea, si se ponen de acuerdo es tremendo. Sí, y lo tremendo, yo estoy problematizando cosas que, acuérdense de mí, esto va a ser tema en algunos años más. Estamos teniendo serios problemas con gente que ingresa a Chile sin identidad válida, que está adulterada, que no sabemos su antecedente en el país de origen, porque como no están identificados no podemos chequear. Esa gente entra hoy, en 5 años más está votando, pero aún más es probable que muchos de ellos ya estén votando. Gente que está con antecedentes en su país de origen, con antecedentes penales. Más aún, la dinámica de la migración es tan masiva, y con tantos problemas de identificación, que hasta podría ser una parte de un diseño de tomar el control, quizás si no del Estado, de algunas regiones del país, porque este problema lo estamos viviendo principalmente en la zona norte y metropolitana. Pero, por ejemplo, Arica, que es una pequeña región, de muy pocos habitantes, es fácil coaptarla. Y es una de las regiones con más problemas. Antofagasta viene en segundo lugar. En consecuencia, la proyección que uno puede hacer, dado no como la duda al extranjero por ser extranjero, sino por las condiciones en que los procesos migratorios se están produciendo, la verdad que mínimos controles, como se están aplicando en otras áreas, Fuerza Armada, y se le está demandando poder judicial, etcétera, que esos sistemas electorales se preserven y se estudie seriamente lo que estamos diciendo. O sea, claramente, de hecho, la falla en el sistema de migraciones y la falta de respaldo obligaron a ver el control biométrico, que todavía al parecer no está funcionando bien, porque vemos, por ejemplo, el caso del sicario, que incluso lo controlaron los militares y pasó sin ningún problema. Y más encima en el sistema judicial aparecía con otro nombre, después con otro. Entonces, tenemos un problema que es grave, que es gravísimo, y que efectivamente, como dices bien tú, Alejandro, integrantes del Tren de Aragua, maleantes pueden estar votando hoy día presidente o presidenta de la República. Claro, porque hay un hecho además conocido, diputado. Sabemos de algunos delincuentes que hemos pillado, pero la inmensa mayoría no sabemos quiénes son ni dónde están. Y podrían perfectamente ser enormes cifras, gente que está tomando decisiones. Justamente. Y ese es el problema, y ese es lo que yo digo que hay que dar la legislación. Además, vuelvo a repetir y a insistir, o sea, solamente 2 países del mundo tienen este sistema. ¿Por qué nosotros? Es como estar voy a decir quizás una tontera, pero es como estar en la 5ª división del fútbol chileno, o sea, en el mundo. Bueno, estamos. O sea, no está tan lejos de la realidad, diputado Oyarzo. Qué buen humor que tiene, me gusta a esta hora de la mañana. ¿Lo puedo sacar de un tema menos que tú tengas otra pregunta en relación a lo mismo? Está bien. Yo creo que está instalado la enorme duda y la legitimidad del debate, porque la derecha, ¿por qué está apoyando? Porque siente que las encuestas indican que la mayor parte, 80%, va a votar por ellos. Entonces el problema se lo comen. El problema es que cuál es el precio que vamos a pagar en las próximas elecciones, no en esta. De hecho, ex ante el medio hace una división, ¿no?, del voto extranjero según los candidatos, donde lidera claramente Kast, Matei, y en un margen mucho menor la candidata del oficialismo, Janet Jara. Lo cambio de tema, aprovechando los minutos que nos quedan, diputado Oyarzo. Ayer justo conversábamos con nuestro compañero Gonzalo Espinosa sobre una situación que llama la atención, al menos. Son montos chiquititos, pero son cobros hormigas en relación a los cortes de luz. Ustedes como legisladores están buscando prohibir estos cobros que son encubiertos a usuarios y están reiterando también el llamado para renegociar los contratos con las eléctricas. Y esto además relacionado con
que nosotros mismos estamos compensando el cobro que nos hicieron, más bien la reparación, la restauración de los apagones que vivimos sobre todo el año pasado. ¿Nos puede dar un detalle de lo que se está ahí trabajando? Sí, efectivamente, de nuevo la prensa está haciendo el trabajo, porque Sí. el reportaje de CIPER Es lo mismo nos que dije dice yo ayer. Claro, Y lo agradezco la que usted prensa lo no está diga haciendo como la legislador. pega, lamentablemente. Sí. Mire, nosotros lo que estamos haciendo es primero presentando proyectos de ley que las compensaciones no la paguen los usuarios y que las compensaciones se paguen a través de las utilidades de la empresa. Hay que parar el abuso de la empresa eléctrica. Si bien ya por malas políticas públicas aumentó la cuenta de la luz en más de un 70-75% en las boletas de los chilenos y chilenas, más encima los usuarios tenemos que pagarle las compensaciones, las fallas, los problemas que ellas mismas generan. Es una vergüenza. Generan es un literalmente. abuso. Claro, es un abuso. Y por eso también hay un proyecto de ley que faculta al presidente de la República para que pueda renegociar los contratos con energías limpias y renovables, porque eso abarata los costos. Bueno, la última consulta, diputado, en la misma línea, pero en la misma línea, la Superintendencia de Electricidad y Combustible no tiene atribuciones frente a las empresas. Puede, si un ciudadano, un consumidor plantea un problema, decir usted tiene razón, pero es que diga que tiene razón no tiene ninguna repercusión frente a la empresa eléctrica que puede decir, pero yo pienso distinto y no nomás. Y tiene que pagar no sé cuánta plata, muchas veces en forma injusta. La alternativa es que con estos antecedentes usted puede ir a los tribunales. ¿Cómo va a ir una persona? Justamente, y de hecho hay demandas colectivas, Alejandro, que están llevando a cabo varios ciudadanos y ciudadanas, que sería bueno que se sumara a la gente, porque esto es un abuso que hay que combatirlo. Absolutamente. ¿Y cuál es la siguiente acción? Una vez que ya se reúnen, ahí están con la diputada Musante, entre otros, diputado Gerson. Sí, estamos con la diputada Musante, la diputada Carol Cariola, la diputada Riquelme. Estamos viendo ver proyectos de ley. Segundo, vamos a citar al ministro, vamos a tener una reunión con el ministro de Energía y oficiamos a la SEC para que se haga responsable y fiscalice a las empresas. Buenísimo, vamos a estar muy atentos y agradezco el punto que hace con la prensa, en particularmente con el medio periodístico que ha destapado muchos casos, CIPER Chile. Un abrazo grande, diputado Yarzo del Partido Radical, presidente de la Comisión de Gobierno de Interior. Que tenga lindo día jueves. Muchas gracias, Daniela, y muchas gracias, Alejandro, por el contacto y cuando gusten estamos disponibles. Muchas gracias, diputado Yarzo. Gracias, chao. 8:22. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Mi bolsillo, dijeron mi bolsillo. Gonzalo Espinosa. Muy buenos días, Alejandro y Daniela. Y también distinto a tu Sí, bolsillo. oiga, si igual hacia el bolsillo le están metiendo... Buenos días, a todos le meten la mano. ¿Cómo estáis, Gonzalo? No, bien, ¿y ustedes? Bien, pues. Qué bueno. Bien. Ve, justo el diputado Yarzo tomó la posta de lo que tú nos habías comentado ayer de CIPER. Claro, lo que sacó CIPER, sí. O sea, yo estaba pensando lo que decía Alejandro con respecto a la labor fiscalizadora que tienen, digamos, los diputados. Pero claro, es difícil que puedan investigar a fondo ese tipo de situaciones. Más que nada le llegan de rebote por la prensa. Y ahí lo importante, creo yo, sería que el Estado también se haga cargo de que los medios tengan los recursos para poder investigar, porque finalmente así tenemos una democracia más sana. ¿Y cuántos medios de investigación, entre ellos CIPER, Interferencia y otros, han tenido un montón de querellas por destapar casos y al final han ganado casi siempre los medios? Exacto. De hecho, a propósito, hago el punto. Ya, te escuchamos, Gonza. Bueno, les quería contar hoy día que salió un informe de la Superintendencia de Pensiones que revela que las AFP mantienen 1,5 millones de juicios por deudas previsionales de las empresas. Otro aporte más al estado de ánimo nacional. Claro. Vamos a desglosar un poco esta información porque parece algo que puede ser muy, muy grave, lo cual lo es, pero también hay un par de buenas noticias dentro de esto. La Superintendencia de Pensiones publicó su informe anual sobre la deuda previsional no pagada, que corresponde a las cotizaciones que los empleadores declaran pero no pagan en el momento legal, el momento que corresponde.
y estas cotizaciones no pagadas en 2024 sumaron 355.477 millones, un monto similar al de 2023. Sin embargo, la ley permite que las empresas puedan diferir el pago porque a veces hay situaciones que ellos indican que son de iliquidez y que se pueden pagar luego con intereses y reajustes. Sin embargo, si no lo hacen, ahí las AFP tienen que iniciar estas cobranzas y gran parte de estos juicios, de los 1,5 millones de juicios, son juicios muy, muy antiguos. Juicios que ya llevan más de 20 años, juicios que implican que pasaron a pérdida porque no se pudieron pillar a los empleadores, están inubicables, entonces Yo tengo un caso de eso, sí. así es la situación. En quiebra y desaparecen. O cuando lo van a notificar de algunas cosas, de resoluciones, dicen, no, yo no soy yo, dicen, se hacen pasar, ¿no? A mí me pasó con un jefe. Se disuelven las empresas también. El informe revela que un 85,4% de la deuda generada en 2024 se recuperó en los primeros meses, gracias a pagos voluntarios y cobranzas prejudiciales. Como le informaba, más de 1,5 millones de juicios están vigentes y en gran parte de la deuda estos juicios provienen de hace más de 20 años con empleadores inubicables o quebrados. Así que, claro, este es un mecanismo que surgió durante la dictadura, durante la crisis económica del año 82. Ajustaron ahí el sistema para que se pudieran pagar las cotizaciones a los trabajadores. Yo igual me pregunto, viendo este informe, ¿cuántas cotizaciones debe el Estado? Y si están incluidas dentro de esta situación. Porque, por ejemplo, a mí me tocó, no sé, trabajar en la municipalidad de Tiltil un tiempo. Y ahí vamos a pelar. Y ahí los trabajadores del área de la educación hacían protestas por el pago de las cotizaciones por deuda acumulada hace mucho, mucho tiempo. Gestiones municipales. Bueno, le pasó ahora a Jadwe en Recoleta, sin ir más lejos. Claro, y que después no se pagaban y que tenían que postergar esos pagos. Entonces, yo creo que también ahí hay un tema que se podría investigar. Sí. Vamos a volver al mismo tema de siempre. Las instituciones funcionan, tú vas a los tribunales a hacer la denuncia. Jueces que del trabajo demoran años en causas sencillísimas, en que está todo evidente, y de repente llegas a una reunión donde se supone que ya el juez va a dictar sentencia y te cambiaron de tribunal. O sea, y lo mismo pasa con la corporación judicial. Claro. Y te exigen empezar de nuevo. Todo de nuevo. Recopila los papeles, cuénteme cuál es su problema. Estas cosas no pasan solo porque el empresario no pagó. La institucionalidad funciona muy raro. Exacto. Bueno, dice que el informe el informe indica que el 89,9% del stock de la deuda, de esto que les comunicaba antes, está judicializado y el 63% de estos juicios tienen más de 20 años de antigüedad y el stock total de la deuda previsional es de 26,4 billones de pesos, que corresponde al 14,5% de los fondos de pensiones. Yo estaba en ese caso, es terrible, sí. Ya, algo bueno, ¿no? No, siguen las malas noticias. Bueno, te escuchamos. Vamos. Porque ENAP publicó su informe de estimación de precios con los combustibles. Vamos a tener que esperar hasta el miércoles 6 para conocer los cambios en las gasolinas, pero se sabe la variación que tendrá la parafina. Y la parafina va a tener una subida de 15 pesos por litro que ya se hizo efectiva. Afortunadamente no ha hecho tanto frío, así que no ha sido necesario en muchos casos, creo yo, prender la estufa. Yo me rebelé, no prendió la estufa. No prendió la estufa. Bajó la demanda y subió el precio. Claro, puede ser por ahí que vaya el asunto. Típico. Así que bueno, esas son las noticias de la economía. Estamos esperando a ver lo que pase a futuro con la reforma tributaria, con este tema de la visita que tiene que hacer el ministro de Energía a la Comisión de Minería y Energía en la Cámara de Diputados para hablar del tema de las compensaciones de los cortes de luz, así que está bien variado todo. Oye, el dato importante que nos dice nuestro editor, la pinta que tenemos hoy día, estamos súper combinados. ¿En serio? Algo pasa, estamos chunchos hoy día. En tonalidades. A ver. No, se me va a enojar. Lo suyo no es azul, es violeta, precioso. Bueno, pero en tonos. El suyo es son los tonos. Verde petróleo. Un poco daltónico nuestro editor, pero bueno. El mío, nadie es perfecto. El suyo es verde petróleo. El mío,
Usted absolutamente bullanguero. Tonos azules, dije yo, nada más. No, tonos es azules. que no es un tono azul. Claro. Ay, pero, No. pero la tele se ve así. ¿Ves que todos Es dijeron una que... paleta de colores armónica. Todos dijeron que Claro. Janet Jara estaba vestida de rojo y la verdad es que era magenta, No. pero era según cómo estaba calibrado tu televisor o celular. Porque yo también la vi al inicio de rojo y dije, bien compañera, o sea, en el sentido de que fue ahí donde los empresarios, Frutillar y todo el salmón. Pero bueno, no, era magenta la verdad, que es otro color. En fin. Pero así. la tele a veces distorsiona. Por eso decía, aquí sí que estamos en los tonos azules, eso es lo único importante. Ya, muchas gracias compañero Gonzalo Espinosa. Yo me opongo a esa interpretación. Sí, lo sé. Oiga, en todo caso hay que reconocer este ¿Ah? partidito que le pasó 5-0 a un equipo extranjero. pues. ¿Ahora te Por gusta? Ahora sí. fin, un equipo Ahora sí te gusta. chileno. Ahora sí te gusta. No, pero uno valora cuando se logran cosas. Pues, si Ya. uno Cuando le se gusta hacen las el cosas deporte. bien, hay que Pero reconocerlo. obvio. Pues. Además, va a ser Ya, un- pum, buenísimo. En fin. Vamos a una pausa Estamos mejor. celebrando 100 años. 8:30. Llorando todos los días. Vamos a una pausa, corten acá, nos vamos a poner Ya, a ya, llorar corten todos. aquí, eso Chao. va a producir llanto Pausa, colectivo. pausa. Ya regresamos, gracias Gonzalo. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Estamos de regreso en Línea 1. Aquí estamos comentando. Me estabas contando de historia los nombres, a ver, ¿por qué? Porque Salvador Allende se llamaba originalmente Salvador Isabelino del Sagrado Corazón de Jesús Allende Goza. El padre era masón, pero la madre era católica. Mira. Claro, pero él admiraba mucho a un abuelo de él, que era médico, pero famoso. Bueno, pero después se cambió por Guillermo, entonces era Salvador Guillermo Allende Goza. También, tocayo. Mira Guillermo, como yo. Don Guillermo. A ti te dicen Guillermo, tocayo. Bueno, digo yo. esos son anécdotas que se cuentan, pero historiadores han buscado referencia, porque era cuando muy chico. Y algunos dicen que sí existen los papeles, otros dicen que no existen los papeles. Está bueno en todo Así caso que la dejemos historia. el suspenso. ¿Y por qué estamos hablando de de Salvador Allende y por qué estamos hablando además de los nombres? No, porque hay una anécdota que la alcaldesa Una de anécdota. la nueva Le bajó todo el pelo a nuestra pregunta. Claro, la nueva alcaldesa de San Miguel, que es Woody, no le gusta que haya una calle que se llame Salvador Allende y le va a cambiar el nombre. Y prefiere que se siga llamando, o más bien, como se llamaba antes, y retomar el nombre salesiano, ¿no?
salesianos, que es una congregación religiosa muy presente en esa comuna y sobre todo en la cisterna, porque hay un liceo Don Bosco. Ya, pero por algo se le puso y hay el nombre varios antes, colegios salesianos en San Miguel. En la Gran Avenida, yo estaba ahí varias veces invitado y no se cayeron los santos. No. Bueno, entonces le estamos preguntando, luego de toda esta introducción, a nuestros auditores y auditoras a través de las redes sociales, Instagram en particular, ¿qué te parece, no, la medida o la idea de la alcaldesa de San Miguel de cambiarle el nombre entonces de la calle Salvador Allende a Salesianos? Primera opción, es una medida política. 2, no es correcto. 3, no es relevante. @Santiago TV, @Radio Usach, nuestras cuentas entonces, ya te lo decía, de Instagram, para responder, y al término del programa vamos a dar ahí cómo nos fue los resultados, ¿no? Con los porcentajes. Muy breve, contarte que en las calles de Santiago hay una actualización. Ya ha sido habilitado el enlace Retorno San Pablo sobre la ruta 68 hacia la costa tras retiro de camión volcado. Empalme nuevamente habilitado porque había alta congestión en ese punto. Se empieza a despejar ahí en la comuna de Pudahuel. Y lo último, a quienes transitan por avenida Ricardo Lyon y Luis Uribe en la comuna de Ñuñoa, dice Transporte Informa Región Metropolitana, debido a un cable cortado en la calzada y que genera tránsito lento. Ojo y precaución en ese punto. Vamos a nuestra última conversación cuando son las 8:35. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Récord. Chile bate récord. El número de personas que está privada de libertad superó los 61.400, que es lo más alto, no sé de cuánto, sí, quizás de siempre. El segundo dato, el aumento muy acelerado de ciertas colonias extranjeras. Sí. Venezolanos. Poblaciones extranjeras de reos. Claro, ¿no? Hoy tenemos más venezolanos presos que colombianos. Y los colombianos a su vez superaron a los peruanos. Se ha producido y a bolivianos. Se ha producido una variación que es importante porque las culturas son diferentes. Sí. Entre otras, porque los que están cayendo son parte del crimen organizado, no es delincuencia común ni delitos menores. Implica nuevos riesgos y asociados a los fenómenos delictivos, y esto al interior de las cárceles. Por eso vamos a conversar con Pablo Jaque Garrido, presidente nacional de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería. ¿Cómo está, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Daniela. Muy buenos días, Alejandro. Muy gusto saludarles. Igualmente, don Pablo. Y entremos a materia. Este violento cambio que se está produciendo, el aumento de las personas privadas de libertad en los recintos carcelarios, aparece con este elemento que quiero que se objetivice. No se trata de crear prejuicio, pero aumenta mucho la población extranjera que está privada de libertad. ¿Cómo cambia eso la dinámica dentro de los penales? Sí, mire, Alejandro, una situación bastante preocupante. La verdad, las cosas que las proyecciones que habían era que para el año 2026 podía existir una población cercana a los 58.000 internos, y esa barrera se rompió. Entonces entramos en una situación que realmente es crítica y preocupante para el sistema penitenciario y para nuestro personal en general. Respecto de lo que usted señala, por cierto, tenemos una población extranjera que ha ido en aumento respecto al ingreso al sistema penitenciario. Y eso evidentemente cambia un poco la dinámica del funcionamiento de las unidades penales, donde hoy día evidentemente ellos tienen una cultura delictual distinta, más violenta, y que eso hace, por cierto, que el sistema penitenciario hoy día se encuentre altamente estresado respecto de la convivencia al interior. Pablo, y usted señalaba a propósito del hacinamiento y con este superávit lamentable, yo recuerdo cuando el entonces ministro de Justicia, que era Luis Cordero, hoy en la cartera de Seguridad Pública, hablaba de este mismo dato, ¿no? De este horizonte, que más bien es un infierno se podría decir, ¿no? De este superávit ya se superó. El año pasado, a la misma fecha casi, hablábamos de 54.000 reos y hoy más de 61.000. Y usted decía, y ahí en una entrevista en El Desconcierto, que hay un funcionario de Gendarmería haciéndose cargo de 300 internos que cometieron acciones gravísimas, y dice, y que un tribunal, lo estoy citando, determinó que su conducta es un peligro para el país. ¿Nos puede hablar de este caso? No sé si es un caso particular o se da en general, es un patrón, si se puede explayar. Sí, como usted lo dice, Daniela, el ex ministro de Justicia, hoy ministro del Ministerio de Seguridad, se quedó corto en su análisis. Sí. La cifra ha sido un aumento exponencial demasiado complejo, crítico,
Y evidentemente la situación al interior de las unidades no cambia. Uno ve con preocupación cómo ha ido aumentando la criminalidad en Chile, cómo se cometen cada día delitos más violentos, se promete una mayor persecución penal, pero la verdad es que el sistema penitenciario hoy día está prácticamente colapsado. Nosotros hacemos esfuerzos para mantener este sistema, a pesar de los altos números de población penal que tenemos hoy día, que superan los 61.400 internos. Nosotros podemos dar cuenta que en materia de riñas violentas, por muertos, por riñas violentas, las fechas son solamente 16 internos y tenemos 3 fugados, lo que da cuenta de un alto índice y porcentaje respecto del cumplimiento de la privación de libertad. Lo que usted señala, Daniela, se sigue repitiendo en varios penales del país donde 1 o 2 funcionarios se hacen cargo de 200, 300 y hasta 400 internos. Qué locura. Y eso da cuenta del alto compromiso que tiene nuestro personal con su función pública. Yo quiero dejar claro que a pesar de la condición crítica que hoy día presenta y el estrés que presenta el sistema penitenciario, los funcionarios de Gendarmería no nos vamos a permitir que el control de la cárcel hoy día esté en manos de los privados de libertad. Nosotros vamos a seguir haciendo los esfuerzos, pero esto va a tener un punto límite. Y aquí tiene que haber una evaluación y repensarnos como país qué queremos del sistema penitenciario. Hoy día uno escucha con preocupación cuando los candidatos presidenciales, todos los candidatos presidenciales, algunos más que otros, prometen mano dura respecto a la delincuencia, que los van a atrapar a todos, los van a encarcelar a todos. Yo me pregunto, ¿dónde los van a encarcelar? Si hoy día el sistema penitenciario y el país no fue capaz de repensarse respecto de la criminalidad que estamos viviendo y cómo nos vamos a hacer cargo de la delincuencia que hoy día está atacando las calles. ¿Dónde van a meter más presos hoy día? Si las cárceles presentan un nivel de hacinamiento que es relativamente crítico en algunas unidades más que otras, y por cierto, a la luz de las propuestas que hay en materia de infraestructura carcelaria, eso es más preocupante, porque el mismo análisis que hace Gendarmería y algunos expertos dan cuenta de que esta sobrepoblación, este hacinamiento al año 2030, cuando recién podrían entrar en ejecución en las cárceles que hoy día se están anunciando, el nivel de hacinamiento podría superar el 200%. Entonces yo creo que aquí la verdad las cosas que no se ha pensado en el sistema penitenciario. Tenemos a un experto en seguridad de la candidata Matei, que en la administración anterior, y quiero decirlo, se planificaba el cierre de unidades penales, se cerraron cárceles en Chile, y hoy día esas plazas, por cierto, que serían un tremendo respiro para el sistema penitenciario. En las condiciones que nosotros estamos hoy día, vamos a seguir, tenemos el control del sistema penitenciario, pero si el gobierno, si no hay una política de Estado y que realmente se haga cargo responsablemente del sistema penitenciario, esto en algún momento puede colapsar. Si hoy día no ha colapsado, es simplemente por la entrega, el sacrificio y el alto compromiso que tiene el personal de Gendarmería por seguir manteniendo el sistema penitenciario. A ver, una serie de cosas, Pablo, que han ocurrido en el último tiempo y que han llamado profundamente la atención. El caso de este sicario que salió por Arica rumbo a Perú y de ahí dicen que pasó a Colombia y que en Colombia se está tratando de seguir la pista, pero va camino a Venezuela. ¿No? Hay un enredo ahí grande. Él fue enviado con todos los antecedentes de ser un sicario, cuando se hace la primera detención preventiva, a un recinto más bien para primerizo o gente que está en prisión preventiva, siendo un tipo que era un sicario. Esos eran los cargos. ¿Cómo se estaba produciendo este fenómeno entre que las cortes envían a determinados recintos carcelarios o cómo se les destina? ¿Por qué se produce esto? ¿Simplemente por hacinamiento o hay otras cosas también que abordar? Alejandro, el ingreso irregular de ciudadanos en nuestro país, donde hoy día no existe ningún antecedente previo, complejiza en el fondo la clasificación de estos internos que podrían ser primerizos, ¿no es cierto? Pero desconocemos cuál es realmente el compromiso delictual que ellos traen. No tenemos antecedentes que permitan hoy día al ingreso en la prisión preventiva de esta población penal hacer una adecuada segmentación. Entonces, puede pasar, y evidentemente está pasando, que internos con alto compromiso delictual estén siendo clasificados en módulos de primerizo y ahí exista un alto contagio criminológico con respecto de la población primeriza que chilena, en este caso sería la nacional. ¿Y se producen coaptaciones?
No lo escuché. Sí, ustedes han podido detectar que se está produciendo un fenómeno de cooptar a esos chilenos que son más bien delincuentes comunes o por lo menos peligrosos en su mayoría para integrarlo a las bandas. Por cierto, se puede dar el fenómeno, Alejandro, respecto a que como tienen una criminalidad distinta, sometan a la población primeriza nacional respecto del actuar que ellos tienen en el sistema penitenciario. O sea, hay que tener presente que ellos vienen de países donde la gran parte del sistema penitenciario está cooptado y está en manos del crimen organizado, lo que no sucede en Chile. En Chile todavía el Estado tiene el control de las cárceles a través del personal de gendarmería. Quiero preguntar y retomar eso en torno a no solo al caso sicarios, sino en general, con delincuentes del crimen organizado, básicamente, y para no llegar a un extremo como se vivió en Tocorón, que es donde nace en Venezuela el Tren de Aragua. ¿Quién es el encargado de esta segmentación? ¿Ya vienen categorizados o es propiamente una labor de gendarmería? Cuando se le decreta la prisión preventiva, Gendarmería, al momento de hacer el ingreso, se hace la segmentación y la categorización y se hace la distribución al interior de las unidades. Por eso sería relevante contar con la información respecto de estos privados de libertad, pero el ingreso a través de pasos irregulares y que sean personas indocumentadas hacen difícil la tarea. Yo creo que no solamente a Gendarmería, sino que a todas las instituciones que participan del sistema penal en Chile ha sido un complejo que a esta altura, un par de años ya que estamos viendo este aumento de ingreso irregular al país, no exista una política que combata, ¿no es cierto?, la falta de información para poder hacer frente a esta criminalidad y también afecta, por cierto, al sistema penitenciario. Pablo, y en ese sentido, en la línea del caso sicario, quiero preguntar, dentro de lo que se pueda saber o dar a conocer, cómo funcionan estos llamados gendarmes de inteligencia, ¿no? Y esto que se quiere reactivar y que lo hizo ya, digamos, como una situación, digamos, un dictamen, una medida que pidió Ángel Valencia, reactivar la unidad de análisis y algo que personalmente yo no conocía, que es el Departamento de Inteligencia Penitenciaria, para reforzar también ahí todas estas gestiones de registro y perfilamiento de los reos. Sí, bueno, hoy día existen distintos departamentos de inteligencia de Gendarmería. Uno tiene que valorar que en el último tiempo se ha ido fortaleciendo la institución, se le ha ido dando la importancia que requiere en el circuito de la seguridad, en el rol de coordinación que tiene con los distintos estamentos ligados a la seguridad, las distintas instituciones, y en una de esas está fortalecer las investigaciones internas respecto tanto de la población penal, también como los actos de corrupción que nosotros como gremio apoyamos, y en ese sentido es importante que se vaya fortaleciendo. Yo creo que en la medida que Gendarmería cumpla un rol y tenga la información que además puede ser compartida con otros servicios en materia de seguridad, por cierto, significan ir fortaleciendo la institucionalidad respecto en materia de seguridad. Pero lo que no me encaja, Pablo, hablando con franqueza, la Fiscalía les mandó a usted, a Gendarmería, verificar las identidades de los presos extranjeros. Pero ¿por qué suponen que Gendarmería maneja más información que la que maneja Extranjería o los propios tribunales, que mandan a una persona allí? ¿Y cómo la mandan si no saben ellos quién es? ¿Por qué va a saber la Gendarmería? Yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos, Alejandro, endosarle hoy día la responsabilidad de Gendarmería. ¿Aló? Sí, estamos escuchando, Pablo. Perfecto. Sí, Alejandro, una pregunta que todos nos hacemos, Daniela, endosarle hoy día la responsabilidad de Gendarmería, quien tenga que identificar a todos los reos o a las personas que están en privada de libertad a su cargo, ¿no es cierto?, cuando aquí en el fondo ha fallado la institucionalidad completa. O sea, aquí todo el sistema, todos los órganos que pertenecen al sistema judicial, como también usted lo señala, la frontera, aduana, todos no han sido capaces de resolver este conflicto. Entonces hoy día nos llama poderosamente la atención, seguramente Gendarmería en el rol que siempre tiene de hacerse cargo de cada una de las funciones va a tener que cumplir, pero ¿será Gendarmería hoy día el servicio o la institución que tenga que resolver este tema? ¿Contamos con todos los elementos? Seguramente nosotros como institución, insisto, nos vamos a hacer cargo de eso y como ha sido siempre, tratar de hacernos cargo de todas las materias que se nos endosan.
Estamos conversando con Pablo Jaque Garrido, presidente nacional de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería. Algo que se me quedó en el tintero, Pablo, cuando usted habló acerca de aquellos candidatos o candidatas a la presidencia, con estas frases populistas de que se vayan a la cárcel, que existan más cárceles y que así se soluciona el tema cuando vemos este superávit y hacinamiento espantoso, hay que decirlo, y una cárcel no se construye de un día para otro. Y usted también habló de que se había cerrado también uno de los centros penitenciarios. Primero, si nos puede decir dónde ve con mayor fuerza, en qué candidato o candidata, o si quiere sector, este populismo o esto de desconocimiento finalmente de lo que pasa, la realidad carcelaria en nuestro país, y qué centro se cerró. Miren, en épocas de campaña nosotros ya estamos acostumbrados como funcionarios de Gendarmería que se prometen muchas cosas. La verdad, las cosas que una vez que se constituyen los gobiernos, el gobierno que sea de turno, cuando queremos establecer una conversación sincera y honesta respecto de cómo mejorar el sistema penitenciario, cómo mejorar la carrera de nuestros funcionarios, la verdad las cosas que ahí aparece, la primera política que aparece es la economicista. Como le decía anteriormente, en la administración anterior se cerraban cárceles. Hoy no hubo una visión respecto de la situación penitenciaria o de la situación de criminalidad que iba a afectar el país, ¿ya? Hoy día nosotros vemos, de verdad, nos parece hasta irrisorio de repente ver las propuestas de la construcción de nuevas cárceles, incluso se hablan algunas cárceles en barco. De verdad que uno quisiera aterrizar la conversación y escuchar de los candidatos propuestas serias. Hoy día sin duda que hay una crisis en materia de seguridad que está instalada en el país, pero la verdad las cosas que en materia de infraestructura el Estado está al debe, y nosotros los gendarmes no hemos tenido que hacer cargo de esa realidad. Responsablemente digo que el personal de Gendarmería no le debe nada al Estado chileno, sino que es el Estado el que nos ha sometido durante muchos años a un trabajo en condiciones que son precarias, donde constantemente se están vulnerando los derechos de la población penal, pero no por parte del personal de Gendarmería, porque hoy día con los pocos elementos que tenemos, con la poca infraestructura, con los pocos elementos tecnológicos para hacer nuestro trabajo, nosotros seguimos haciendo nuestra labor. Y se representan las cifras que yo les señalaba, con una baja porcentaje de muertos por riñas violentas al interior de las unidades penales y con solamente 3 fugados a la altura que va del año. Entonces, el cumplimiento de la labor penitenciaria uno pediría mayor responsabilidad respecto de las promesas de campaña y que lo repensemos. ¿Cómo vamos a plantear a Gendarmería en los próximos años? Si tal vez estamos atrasados porque ya el hacinamiento es una realidad. La situación crítica al interior de la unidad hoy día es una realidad, y si el Estado no se hace responsable del sistema penitenciario, no nos ayuda a sostener el sistema penitenciario, esto en algún momento puede colapsar. Lo único que puedo decir hoy día es que los gendarmes no nos vamos a permitir que el control de las cárceles esté en manos de la población penal. Pablo, o sea, no hay una política seria. Pablo, al respecto, es probable que esto en un par de años más cambie. Pablo, la preocupación que tengo por la proyección de lo que estamos conversando, lo que va a ir ocurriendo, es la seguridad del propio personal de Gendarmería. En la medida que el crimen organizado todavía no está claro quiénes son, qué antecedentes tienen, las cárceles no son disuasivos realmente para ellos, es su forma normal de vivir, entrar y salir, porque vienen así de sus países de origen incluso. El tema está que usan mucho el chantaje a los gendarmes, a los policías, la familia. No solo con el gendarme que está en la cárcel, sino con los familiares. Sí. ¿Ese fenómeno está presente ya en Chile? Mira, hay algunos casos particulares que se ha dado, ya conocemos la situación que pasó en Cauquenes y algunas amenazas que se le han efectuado a algunos funcionarios, ¿ya? Insisto, Alejandro, nosotros tenemos un alto compromiso con nuestra función pública. Sabemos que son parte de los riesgos que corre el funcionario en la labor que realiza día a día, pero tenemos un compromiso con la ciudadanía que hoy día tiene una tremenda evaluación respecto del trabajo que realiza el personal de Gendarmería, salvo casos de excepciones de corrupción que nosotros rechazamos categóricamente. Pero evidentemente nosotros nos preocupa la situación de nuestro personal en las condiciones que hoy día está llevando a cabo su función, ¿no es cierto? Con una tasa de hacinamiento bastante importante, con la falta de infraestructura adecuada para hacer una segregación correcta de la población penal. Y por cierto, demandas que son históricas de nuestro propio personal.
se sigue al debe con una deuda histórica en materia de carrera funcionaria. El personal de Gendarmería hoy día inicia su carrera en un grado 26 que ya prácticamente no existe al interior de la administración pública. Entonces, todas estas son materias que nosotros generalmente hemos estado conversando con los gobiernos de turno, con las autoridades. Hoy día estamos tramitando algunos proyectos que no son nada, si bien es cierto, son un avance, no solucionan los temas de fondo. Y aquí hay que hacerse cargo. Todas las administraciones se tienen que hacer cargo del abandono histórico que ha tenido Gendarmería y que hoy en día, por cierto, estresa el sistema y lo pone en jaque porque mientras tenemos a candidatos presidenciales o propuestas presidenciales que señalan de que la mano dura de encarcelar a todo el mundo, hoy día no existe una infraestructura penitenciaria para poder hacerse cargo de esas promesas de campaña, que en la práctica después sabemos nosotros que tenemos que asumir los propios funcionarios de Gendarmería con los pocos elementos que tenemos en materia de infraestructura y tecnología para poder realizar nuestra función. Así que nos preocupa de sobremanera, Alejandro, Daniela, la situación que están viviendo nuestros funcionarios a nivel nacional, haciéndose cargo, como le dije al principio, de un sistema penitenciario que está altamente estresado. Considerando este problema de gran envergadura, donde ustedes están siendo afectados como Gendarmería, solo brevemente, ¿qué opinión le cabe estos reportajes que han salido en la prensa? Por un lado, de gendarmes, yo sé que parece anecdótico, pero igual quiero ver ahí su opinión. Gendarmes de Punta Arenas que vendían completos a reos, hay un sumario administrativo a 3.500 pesos. Y lo otro es también la suspensión a 4 gendarmes por vender curantos a 30.000 a reos en cárcel de Puerto Montt. Más allá de la anécdota de que era bastante caro el alimento propiamente tal, habla de a propósito de este mismo grado tan bajo, de esa precarización o de la convivencia que inevitablemente se da en un recinto penitenciario. ¿Cómo lo analiza? Bueno, son situaciones que no se puede tener una defensa corporativa, son situaciones que están prohibidas al interior de las unidades penales, son eventos que se tienen que ir corrigiendo y que la administración evidentemente tiene que ir poniendo un alto de manera definitiva. Nosotros como gremio estamos preocupados y algunos medios en particular nos preocupa la forma en que se le trata al personal de Gendarmería, de algunos candidatos respecto a los altos niveles de corrupción que se señala que las asociaciones gremiales seríamos quienes defendimos. Nosotros hace poco instalamos en el Congreso... ¿Qué candidato, Pablo, en particular? ¿Algún candidato en particular? Para que no me la tire al córner de nuevo. Sí, específicamente la candidata de Chile Vamos, donde generalmente ha maltratado al personal de Gendarmería de alguna u otra forma, generalizando respecto a algunas situaciones puntuales. Nosotros como asociación gremial rechazamos categóricamente cualquier acto de corrupción y nos ponemos la línea del reciente nombramiento del director subrogante, que él lo mencionó, dijo: nosotros vamos, si es necesario, vamos a meter presos quienes se aparten de eso. Nosotros estamos en esa misma línea, a buena hora que hoy día se fortalezca la investigación interna, a buena hora que salgan a la luz pública estos hechos de que lodan la imagen y el trabajo que realiza la gran mayoría de los funcionarios a nivel nacional. Aquí no podemos culpar a todo un sistema por el actuar de unos pocos, porque si no tendríamos que evaluar el sistema y cómo está funcionando el país hoy día en general, tanto el sistema judicial como el sistema legislativo. En todas las instituciones hemos visto actos de corrupción, pero no se le puede cargar la mano a un servicio tan débil que ha sido abandonado por tanto tiempo, ¿no es cierto?, donde por ningún motivo se justifican este tipo de situaciones. Y nosotros como asociación, lo reitero, rechazamos categóricamente y esperamos que se tomen las medidas más estrictas y que se aparten de la institución a estos funcionarios que son los mínimos y que ensucian, y que ensucian, porque eso es la realidad, el trabajo honesto, responsable y profesional que realizan miles de gendarmes a nivel nacional, que aún con estas cifras que se están presentando en el informe, con más de 61.400, hoy día tenemos el control del 100% de las unidades penales a nivel nacional. Muchas gracias, Pablo Jaque Garrido, presidente nacional de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de Gendarmería. Que le vaya muy bien, un abrazo grande, gracias por esta conversación. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes por el contacto, que tengan un buen día. Gracias.
Vamos brevemente a revisar las principales actividades para esta jornada. ¿Con qué comenzamos? Bueno, le comento rápido que el Comité para la Prevención de la Tortura entrega este jueves su cuarto informe anual, donde hay hallazgos críticos que perjudican a los grupos especialmente vulnerables al interior de recintos estatales y alertan severas debilidades en la atención de personas bajo custodia del Estado. A las 10:30, teniendo como invitados a Janet Jara y José Antonio Caz en el marco del Día del Camionero 2025, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile y la Asociación Nacional Automotriz de Chile realizan un foro para escuchar los planteamientos sobre la industria de los candidatos presidenciales mejor aspectados en la encuesta. Sacaron a Matei. Sí, por eso. El Observatorio de la Ley Karim realiza una conversación, un análisis a un año de la Ley Karim para ver los avances, los desafíos, la prevención del acoso y la violencia en el trabajo. Eso va a ser a las 11 horas. Y al mediodía, 12 horas, el presidente Gabriel Boric inaugura el Hospital de Alto Hospicio junto a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, autoridades nacionales y regionales. Bueno, para que nadie llore, a las 18 horas teniendo como invitado a Janet Jara, José Antonio Caz y Evelyn Matei. Ahora sí. La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vigal, encabezará un encuentro donde se van a analizar, en el marco de los 106 años de aniversario, las propuestas de los candidatos. Y vamos con los resultados de la pregunta del día. La alcaldesa de San Miguel, Carol Bon, de la UDI, busca cambiar el nombre de la avenida Salvador Allende a Salesianos. Y le preguntamos a nuestro público qué le parece esta propuesta. Bueno, un 19% dice que no es relevante, un 40% dijo que no es correcto y un 41% dijo que es una medida política. Ya, corta. Y nos vamos... Con 6,6 grados, esperando solo 14 para esta jornada. Ya. ¿Nos vamos o nos fuimos? Nos fuimos, ya. Que tengan linda jornada. Quédense aquí, ya viene Enlace USACH con Rodrigo Alcaíno. Que está empujando la puerta. Chao. Que se vaya. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.